Saludos a todos y bienvenidos a 3 de la Vida Podcast. Hoy tenemos un podcast especial con una invitada especial aquí con nosotros. Siempre señalo y la cámara no es tan para donde señalo, pero ustedes ven una carita nueva, así que es una invitada de nosotras. Es la mamá de Ninoshka, Mía, que va a estar con nosotros en un tema bien interesante. Así que nada, le damos la bienvenida a nuestro podcast. Síguenos en todas las redes sociales, en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram como 3 de la Vida Podcast. Y ahí vas a poder escuchar todos nuestros podcasts, vas a poder ver todo lo que subimos semanalmente. Y como ustedes saben, esto es un podcast para ti y un podcast para nosotras. Mientras los edificamos ustedes, nos edificamos nosotras. Y cada podcast se está poniendo mejor, cada tema se está poniendo bien interesante y profundo. Y vamos a comenzar, siempre comenzamos con una pregunta, pero esta vez la pregunta es un poco diferente. Y es, ¿qué consejo te han dado a ti en la vida que te ha cambiado, que ha sido importante para ti, que te ha hecho cambiar tu punto de vista, un consejo que te haya llegado profundo? Así que vamos a empezar con Mía, a ver qué consejo le han dado. Bueno, pues Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches, buenos días, ¿verdad? A la hora que está escuchando este podcast, un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Y bueno, yo pensé... Mami está hablando como si va a predicar. Y aquí estamos hablando entre amigas, así liviana. Sí. Bueno, bueno, ese es mi hablar. Ese es mi hablar. Ajá, perdón, mami. ¿Cuál es tu consejo? Pues yo la verdad que estuve pensando consejos que me han dado. Yo he tenido muy buenos hermanos en Cristo, buenos pastores, buenos líderes que me han discipulado, que me han ayudado muchísimo. Pero un consejo así, consejo como tal, yo no recuerdo así, ¿verdad? Uno que me haya marcado. Pero yo recuerdo dos personas, dos pastores. Era el primero José Pagán. Puedo decir nombres aquí, ¿verdad? No importa. Sí, claro. José Algo Pagán, bueno, sí. sí, es muy bueno. José Pagán y Lozada, que cuando yo comencé a ir a su iglesia, yo venía de una iglesia bien conservadora, alias rajatabla, ¿verdad? Donde las mujeres pues no usaban pantalones, no se ponían pantalla, no se maquillaban, no se arreglaban mucho, ¿verdad? Poniéndose adornos, por así decir. Y cuando yo comencé a ir a la iglesia de él, yo tuve una conversación y él me decía, pues porque me chocaba ver a las hermanas que yo sabía que eran hermanas en Cristo, que eran mujeres transformadas, libertadas, ¿verdad? Por el poder y la sangre de la cruz, pero aún así me chocaba verlas ministrando al frente, ¿verdad? Pues porque tenían sus pantallitas, estaban maquilladas, y una vez pues él me dijo que yo tenía que ver las cosas como Dios las veía, que lo que Dios había limpiado, que nosotros no lo podíamos llamar inmundo. Y a mí eso pues me trabajó mucho, y ahí es que yo comencé realmente a ver las personas por lo que son, por lo que valen, por lo que realmente Dios ha hecho en sus vidas, no mirando tanto el físico o la apariencia, sino la obra de Dios en cada uno, ¿verdad? De las personas, no importando, ¿verdad? Cómo se vean físicamente. Y lo otro, de Dani Santiago, otro pastor, que tuve también allá en la isla, y él recitaba mucho. Él no era algo que él me dijo directamente, pero él siempre estaba hablando el Chema, ¿verdad? Deuteronomio 6:4, pero él lo recitaba completo. Él recitaba Deuteronomio 6 del 4 al 9. Yo lo tengo aquí. Y dice Deuteronomio 6 del 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Dios Jehová
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes y la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en su corazón. Y yo lo estoy viendo a él haciendo las señales porque él lo hablaba, lo recitaba, pero también hacía señales con sus manos, ¿verdad? Y decía confrontar entre sus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y él recitaba eso constantemente y eso es algo pues que yo, ¿verdad? Atesoré y yo empecé también a escribir la palabra de Dios donde quiera, ¿verdad? Que podía. Y yo no solamente afectó mi vida de esa forma, pero también afectó la vida de mi hija, porque ahora yo veo que ella hace lo mismo y eso era algo que Dani Santiago recitaba constantemente. Él recitaba eso. Si él escribe la palabra de Dios en las paredes en su casa o demás, yo no lo sé, pero yo sé que él la recita y que la palabra de Dios estaba constantemente en su boca. Y eso es algo que yo puedo decir que yo trato de emular de él porque es lo que realmente transforma, es lo único que cambia. Así que no era un consejo, ¿verdad?, que me dieron directamente, Directamente. pero fueron palabras que afectaron mi vida en una vida bien positiva. Y como tú dices que lo ves ahora también en tu hija, y lo primero que mencionaste, o sea, lo acabas de mencionar, pero es algo que yo recuerdo haber escuchado de ti y que en algún momento ministró mi vida también de igual manera, porque recuerdo estas palabras exactamente. Lo ibas diciendo y ibas recordando todo lo demás. Sí, que de eso también se trata. Por lo menos el último consejo así que recuerdo en uno de los procesos más fuertes que viví en este tiempo, he vivido en este tiempo, lo escribí para que no se me olvidara, porque de verdad que tengo la mente. No permitas que nadie tome control de tus emociones. Y la persona me lo decía y yo decía, ¿cómo así? Y yo lloraba y me decía, no permitas. Ahora mismo estás descontrolada, llorando y esas personas tienen atadas tus emociones. Ahora mismo esas personas están durmiendo tranquilas en su casa. Ahora mismo esas personas están como si nada y tú estás descontrolada llorando por una situación que tú no tienes control, que todo está bien. No permitas que nadie tome control en tu vida y utilízalo. Me recuerdo que es una gran amiga, me dijo, utilízalo en toda la área. Utilízalo en tu trabajo, utilízalo con tu esposo, utilízalo. No permitas que sea malo, positivo, como sea, que nadie tome control de tus emociones. Tus emociones las controlas tú con Dios. No permitas que nadie, porque si no, vas a estar en altas y bajas, y de acuerdo a lo que otro haga o otro diga, así van a estar tus emociones. Y de verdad que es algo que me trabaja mucho, lo manejo y ahí vamos. No. De verdad que muy, muy, muy buenos consejos ¿verdad? Cosas que le han marcado la vida de ustedes y entonces entrando a este tema, porque realmente ahora en estos momentos, ¿verdad? Que no me acuerdo, yo estuve pensando todo el día y lo único, y a lo mejor puedo decir lo que yo tengo aquí en una pizarrita aquí en mi cocina, que yo creo que mami lo ha visto, que dice que la devoción no viene por venir, la devoción viene por con el tiempo, la práctica, que la devoción después se convierta en un deseo y entonces el deseo al querer. Y eso es una de las cosas que tengo ahí en la cocina, porque uno como cristiano a veces, pues, siempre pone excusas, que la vida, estoy muy, muy, muy ocupado, no puedo leer la Biblia por esto, no puedo orar la Biblia, orar, o porque soy mamá, o porque cualquier otra cosa. Y si realmente tú quieres hacer y tú tienes el deseo de por querer hacer, tú tienes esa devoción y lo vas a hacer. ¿Sabes? Tú vas a sacar esos 5 minutos de donde sea para hacer las cosas, igualmente que en tu trabajo, en el deporte y todas esas cosas. Eso es una de las cosas que
tengo ahí ahora mismo me acordé de eso, de la cocina, pero sí, la devoción, eso viene con práctica, van haciendo como un deseo y después el deseo le da hacer. Amén. Así que si tú tienes algún consejo que ha impactado tu vida, que te ha cambiado, que te ha transformado, o que en este momento has trabajado con él, escríbenos en los comentarios. Queremos leerlos para poder compartir con ustedes y puede ser que edifique a alguien más que lo lea y a nosotras mismas. Así que en los comentarios los escriben. Y vamos a entrar en temas interesantes en la noche de hoy. Vamos a profundizar. Ninochka, comienza tú con la pregunta. Ok, pues tenemos una pregunta que pues yo creo que se va a unir. Son dos preguntas, pero se unen en una. Vamos a hablar lo que es realmente la verdadera libertad en Cristo versus el libertinaje. Y eso, ¿verdad? Eso es una de las preguntas que tenemos porque se está viendo mucho pues, en las iglesias del día de hoy. Y lo que realmente es la sana doctrina. Así que pues como tenemos una invitada especial, pues vamos a dejar a esa invitada que conteste esas preguntas. Oye, by the way, la invitada especial no es cualquier persona. La mamá. Es la mamá de los pollitos. Es la y patrona. vamos a aclarar eso, de que ella va a contestar, pero mami siempre va a lo bíblico. O sea, ella te va a decir lo que dice la Biblia, no su opinión, ni lo porque hay que fulanito, menzcano y qué sé yo, dijo, no, lo que dice la palabra. Así que nada, invitada especial. Experiencia y largo historial. Bueno, pero un orgullo, ok. Pues vamos a hablar sobre libertad en Cristo, ¿verdad? Y libertinaje. Así que primero que nada debemos comenzar el saber qué es libertad y qué es libertinaje. Yo traté de conseguir la información a través de la Real Academia Española, no la conseguí, ¿verdad? Porque no tengo el libro, ¿verdad? El diccionario, el libro como tal, y se me hizo difícil por el internet. Pero Google, usted sabe que Google lo sabe todo, y Google dice que libertad significa la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Eso es lo que dice Google, que significa libertad. Yo no quise buscar estas definiciones en este diccionario bíblico, porque aunque estamos hablando de la libertad en Cristo, ¿verdad? Pero para que no veas que estamos yéndonos a lo religioso, sino que vamos a atar lo contemporáneo, ¿verdad? Lo que estamos en la actualidad y lo vamos a enlazar, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Así que la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable, ¿verdad? Entonces, dice que el libertinaje dice que es la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Eso es Google, libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Y tenía una segunda definición, el libertinaje, y dice que es la conducta de la persona libertina. Y la persona libertina es que se entrega sin freno a los placeres, sobre todo los placeres sexuales. Okay. Así que teniendo esto, ¿verdad? Como punto de comenzar, ¿verdad? La libertad en Cristo y el libertinaje, nosotros podemos ver que son los excesos los que nos hacen daño. Según la definición, los excesos son los que nos hacen daño, ¿verdad? Usted tiene la libertad de que si le gusta comer el cerdo, le gusta comer la chuleta, usted puede comerse la chuletita, ¿verdad? Se puede comer el cerdo, pero sin los excesos.
¿Por qué? Porque aunque todo lo podemos, ¿verdad? En Cristo, ¿verdad? Pero no todo, ¿verdad? No nos conviene, dice la palabra del Señor, que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Así que si usted come mucho cerdo, usted sabe que le va a subir el colesterol, le puede hacer daño al estómago, le sube, ¿verdad? Los problemas cardíacos, todo este tipo de cosas. Así que son los excesos lo que nos afectan. Pero cuando venimos entonces ahora a la iglesia y nosotros vemos, ¿verdad? Y hablamos lo que es el libertinaje. Ahí yo he escuchado muchas veces la expresión, y yo misma la he usado, porque yo también la he usado, que nosotros no podemos abusar de la gracia del Señor. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde estamos disfrutando de la gracia de Dios, pero no podemos abusarla. ¿Ok? Y muchas veces nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos, sobre todas las cosas, estamos viendo cómo están abusando la gracia del Señor. Muchos a conciencia y muchos sin la conciencia, ¿verdad? Y entre lo segundo que Ninosta estaba mencionando, que era la libertad y el libertinaje, pero también ella estaba hablando de la sana doctrina, es por esto mismito, porque no estamos ya practicando, en muchas iglesias no se está practicando lo que es la sana doctrina. Y cuando uno viene a ver de la sana doctrina, es simplemente enseñanzas que no están enfermas. Si es sano, es que no está enfermo, que no tiene ninguna lesión. Pues esa enseñanza es sana, ¿verdad? Eso es lo que usted está aprendiendo, es sano, eso es sana doctrina. Las enseñanzas Realmente la buenas. sana doctrina, para aclarar, sana doctrina no significa por dogmas puestas por el hombre. No, Güey, es la palabra del Pues si Señor. cuando rápido tú escuchas sana doctrina, ya rápido lo ponen a iglesias pentecostales del velo. Ajá. Ok. Pero real, ajá. Pues entonces eso, porque usan el velo, es sana doctrina. No, eso no quiere decir que es sana doctrina. Eso es una dogmática. Ellos tienen unas reglas en su comunidad de fe. Ellos tienen unas reglas. Y las reglas de ellos es que la mujer se pone un velo para estar en la iglesia, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea sana doctrina, ¿verdad? No porque en mi iglesia la mujer no tiene que llevar un velo, eso no quiere decir que mi iglesia no es de sana doctrina, porque yo lo que estoy es enseñando, ¿verdad? Es la palabra del Señor que está aquí. Y vamos a ir por este libro, ¿verdad? Que el mío está bendito, está viejito, está marcado, está escrito por todos sitios, pero esto es lo que mantiene el corazón. La Biblia sucia, corazón limpio, como dicen, ¿verdad? Dice por ahí un dicho. En Juan, en Juan, el capítulo 8, en el verso 31, Jesucristo mismo habla de la verdad y dice que la verdad os hará libre. Dice, dijo entonces, estoy leyendo el capítulo 8 del 31 hasta el 36 y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Dónde le está diciendo Jesucristo? Y Jesucristo hablando, si usted tiene su Biblia y usted la abre, usted va a ver que las letras, por lo menos en esta, están en rojo. Eso quiere decir que es Jesucristo que está hablando, ¿verdad? Así que él le está diciendo, si vosotros permanecieres. ¿Y qué significa permanecer? ¿Qué significa permanecer? Estar quieto. Estar ahí. Estar, mantenerse quieto, ¿verdad? Que usted no sé, usted se va a mantener ahí tranquilito y usted no va a cambiar, usted no se va a mover para ningún sitio. Si usted se mantiene, ¿dónde? En la palabra, en su palabra, en la palabra de Dios, dice que seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y discípulos son qué? Estudiantes, ¿verdad? Que estamos estudiando, estamos aprendiendo. Y conoceréis, dice el verso 32, y conoceréis la verdad. Y cuando decimos aquí que conoceréis, es que entonces si estás en la palabra de Dios, entonces vas a entender, vas a reconocer, vas a darte cuenta, vas a tener más conocimiento, ¿verdad? ¿De qué? De la verdad. Y la verdad os hará libre, te va a hacer libre. Y decían, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres, verdad?
Y Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la cárcel para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros Ujú. permanecemos en la palabra de Dios, Él nos hace libres del pecado, no de más nada, del pecado, porque cuál es la enfermedad. En Isaías decía que, ¿verdad? Que él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestro pecado, el pago, El ay Dios mío, pago de vamos a nuestra... buscarlo. Paz fue sobre él y por sus llagas Ajá. fuimos todos sanados, ¿verdad? Ujú. Y fuimos sanados por sus llagas, ¿de qué? De la enfermedad del pecado, de todas estas cosas. Es que Dios no es la cruz no es para que tú te pongas un velo, la cruz no es para que tú te pongas el pantalón, la cruz no es para eso. La cruz te libró del pecado, esa separación que había entre Dios y nosotros por el pecado. La cruz vino a reconciliarnos, Jesucristo vino a reconciliarnos, Y ¿verdad? eso es Ya. una cosa que acabas de decir, de que eso lo aprendí hace unos añitos atrás, que cuando tú dices que por nuestra llaga fuimos curados, que muchas de las personas usan eso, ¿verdad? Puede decir, no sé si es fuera de contexto o qué, pero lo usa literalmente como si fuera de sanidad física, Ujú, como un catarro o cáncer o lo que sea. Claro, lo estoy Pe- aprendiendo ahora, porque Ajá. ujú, siempre lo he escuchado como eso mismo, como por eso ya fuimos sanados para ujú, enfermedades. Pero creo que ahí vamos a todo lo otro, a lo que Ninochka dijo, como que sacado de contexto, porque muchas veces estudiamos la Biblia, el versículo ahí y ya. O sea, ujú, Ujú. ¿qué dice ahí? Ni leemos lo de arriba, lo de abajo, ni en qué tiempo, ni en qué temporada, ni cómo se trabajó, ni cómo se dijo, ni nada, ujú, sino que Ujú. leemos ahí lo que dice y punto y se acabó. ujú. Ujú, exacto, y eso realmente lo aprendí hace poco y por eso quería parar, no hace poco, pero un añito atrás, quería parar para aclarar eso, de que cuando Isaías dice eso, literalmente fue una enfermedad que todos padecemos y que Dios vino realmente, bueno, Jesús vino a morir por la enfermedad del pecado, Y para ser ahí Ujú, limpiados del voy pecado. hablando de lo que es la sana doctrina, un resumen de lo que yo entiendo, es básico, es Ujú, ujú, seguir lo que dice, como dice Mía, lo que dice la palabra de Dios. O ujú, sea, ujú, no hay que complicarse y eso yo lo he hablado mucho en mis redes sociales, que hay tantos dioses, hay tantos dios. Está el Dios pentecostal, el Dios adventista, el Dios bautista, el Dios esto, porque entran las doctrinas y las reglas de las iglesias y todo lo cambian. Buscan ponerle ujú, un poco más, un poco menos, esta iglesia es mejor por esto, lo otro, y simplemente la sana doctrina y seguir a Jesús está en la Biblia. Y es solamente ujú, ujú, una Biblia. Y es ujú, bien sencillo, es hacer su voluntad, cumplir su palabra. Y como Mía ujú. decía al principio, que no todo nos conviene en libertad y libertinaje. No todo nos conviene. Y hay cosas que puede ser que para Mía o para Ninochka no sean malos, pero para mí sí sean malos. ujú. Pero no Pero esa es quiere, la no, convicción del Espíritu Santo en tu vida y y- acuérdate que el Espíritu trabaja en pero, a todo el mundo diferente. pero no quiere decir que porque a mí me haga pecar, un ejemplo, el que yo baile un merengue con mi esposo, a mí me hace pecar o me hace, no sé qué, volver al mundo, pues para mí, güey, pues entonces lo voy a dejar, lo voy a disminuir, whatever. Un ejemplo bien tonto. Pero no quiere decir que por eso sea malo, que yo vaya a crear una doctrina de que eso es malo, pecado, si lo haces te muere. Pero entonces Porque, Ujú, ahí venimos a lo que decía, y perdona, Pablo. O uh-huh, sea, nosotros por amor a ese hermano más débil, es que entonces nosotros nos guardamos, porque como tú dices, a lo mejor el bailar el merengue, no con tu esposo, no sea pecado, pero para amor a ese hermano débil
que todavía no conoce lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Y la libertad que podemos disfrutar en Él, este, sea de perdición, sea de perdición. Así que uno que se limita en eso, pues lo baila en tu casa. En vez de irte a un party a estar bailando, pues lo bailas en tu casa. Es que está mal, porque para ti no es malo, porque recuerde que esto es a causa de la conciencia. Esto es a causa de la conciencia. Si para ti tomarte una cerveza no es malo, y tú te tomas una cerveza, ¿verdad? Está bien, tómatela, es el exceso, pero entonces tenemos que tener cuidado con ese hermano más débil, que por causa de que tú te tomaste la cerveza, esa persona no se tomó una, se tomó 5, se embriagó y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque él no tenía el dominio propio para eso, no Exacto. tenía el dominio propio para tomarse una sola. Y entonces, pues por amor para ese hermano más débil, uno, ¿verdad? Pues se guarda, y Pablo habla de estas cosas también. Exacto. Que trayendo el tema de la cerveza, estudiándolo hace poco y hablando con personas conocientes de la palabra, pues mi esposo y yo tuvimos esa libertad, y hubo una vez en el chat de nosotras que lo hablamos, y mi esposo siempre le ha llamado la atención los vinos, etcétera, pero nosotros pusimos unos límites. Nosotros lo hacemos entre nosotros. Nosotros lo hacemos en cenas especiales, whatever, o en la casa entre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos familiares, porque si el hermano débil pasó y nos vio, eso le hace caer al otro, whatever. Pues entonces sí está correcto, pero lo hacemos entre nosotros. O sea, uno se pone sus propios límites, que uno no anda por la vida como al garete. Pero esa es la importancia de pero por eso es que uno tiene que tener un conocimiento bíblico, y no solamente eso, buscar la llenura del Espíritu Santo, que nos da ese dominio propio para nosotros poder establecer esos límites, ¿verdad? Y no estar desenfrenados, no vivir en libertinaje, en una vida desenfrenada, sino simplemente vivir en la libertad que nos da el Señor. Y mientras tú vivas en la palabra, es fácil hacerlo, porque Y tú mismo lo estabas diciendo los otros días, Dianesca, que la gente pone a Dios complicado, ¿sabes? Demasiado. Dios no es complicado. Hace poco tenía una conversación y hoy se lo decía a alguien. Fue una persona que me dice, mira, esta otra persona en la iglesia están haciendo esto y ella como que no cuadra con eso. Y eso está incorrecto. Y me dice, ¿verdad que sí? Que eso está incorrecto. Y yo le digo, bueno, en mi Biblia, la que yo he leído, Jesús no habla de eso. En mi Biblia, y lo voy a traer aquí el tema, porque así, para que Mía me corrija, si acaso. Pero en mi Biblia, era el tema de los bautismos. Y la muchacha tenía, porque en la iglesia que iba no daban clases de bautismo tan extensas como ella conocía. Y que lo que te daban era una enseñanza del bautismo y te bautizaban. Ella me dice, ¿ves? ¿Verdad que eso? Y pues esta otra persona me dice, ¿verdad que eso es incorrecto? Porque para uno bautizarse uno necesita coger unas clases, pasar las clases, graduarse y que te bauticen. Y yo le digo, en mi Biblia, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, correcto, en ninguna parte dieron las clases. No dieron clase. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él no estaba dando clases, simplemente llamaba al arrepentimiento. Arrepiéntase, eso era todo, él le llamaba al arrepentimiento. Y cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, con los 2 ladrones al lado, él le dijo a uno de ellos, desde hoy estarás conmigo, ¿verdad? En el paraíso, y él ni siquiera se bautizó. Así que sí, que es importante bautizarse, sí es importante, porque nosotros somos discípulos y Jesucristo también se bautizó, pero que tenemos que estar tomando clases, y clases extensas de 2, 3 meses o el tiempo que sea,
no son necesarias, que es bueno sí tener una clase para que le expliquen lo que es el Eso. bautismo, por qué lo hacemos, el por qué lo hacemos, pero de que sea necesaria una clase, no. Yo en la Y iglesia las clases, donde y tienen iba, que ser también bíblica, porque Exacto. acuérdate que hay gente que pone el bautismo como requisito Requisito. como para la salvación. Que a y no eso es Y un hay que vamos aclarar, requisito, a las preguntas que yo tengo, porque eso va, y este es un tema bien extenso, porque, y no es ok, ni déjame requisito terminar. no es ni requisito para salvación, no, y usted se bautiza una vez y ya eso es suficiente. Hay gente que se bautizan 2 y 3 y 4 veces. Oh, no, porque yo me me bauticé. Si reconcilié. yo puedo entender si usted tenía 13 años, 14 años, mami y papi le dijo bautízate, porque verdad, o en la escuela dominical le dijeron que tenías que bautizarse y lo hicieron, pero no tenían una conciencia clara de lo que estaban haciendo. Y usted después ahora a los 30 años usted se quiere bautizar porque ahora realmente después de eso usted no visitó más la iglesia y se apartó y demás, pero ahora usted realmente quiere bautizarse por las razones correctas, no porque me mandaron a hacerlo, Ujú. ¿verdad? Y usted lo quiere hacer, ahí yo lo entiendo, pero ya usted tenía 25 años cuando se bautizó y después entonces se apartó del camino, se fue de la iglesia, no visitó más y ahora se reconcilió 3 años más tarde, me voy a volver a bautizar. Eso no es salvación y eso tampoco es Ujú, bíblico. Es un ujú. bautismo, un bautismo. Y pues nada, Así la mismo es. conversación termina en que pues, la persona se queda como que no esperaba esa respuesta porque ella estaba buscando que yo afirmara su pensar. Y me dice, no, no, pero recuerda que los tiempos de Jesús eran otros. Y Oh, las cosas son diferentes ahora. Y yo le digo, bueno, le dije, entiendo yo que la palabra de Dios no se le puede quitar ni puntos, ni ponérsele coma, ni nada. La palabra de Dios es una. Y ella, sí, sí, pero no, eso no está correcto. Bueno, pues la que no está Y correcta. pues nos quedamos ahí porque me sube la ella sí presión rápido. necesita sus clasecitas para que ella aprenda lo que es el bautismo. Entonces, Necesita eso. al tema de que el bautismo, y viene a causa de mis preguntas, el bautismo no es a salvación, o sea, no por el Mm, bautismo te salva. no. Solamente De, la gente tiene que entender que el bautismo es solamente porque lo estamos haciendo porque Jesús lo hizo y nosotros somos seguidores de Cristo. Y del bautismo realmente es anunciar a la gente que nosotros dejamos la vida que nosotros teníamos atrás y nosotros ahora somos una nueva criatura. Eso es realmente lo que el bautismo no es un requisito para ser salvo. les voy a contar un chiste. Okay. A una iglesia por allá en Tokio, que yo fui una vez. Ajá. En las clases de bautismo, porque daban clases de bautismo allá en Tokio. Lo que decían era, de esto que decían era, el bautismo es tu pase para el cielo para que puedas entrar al cielo. Si tú no te Que bautizas, tú te quedas como mirando desde afuera. Y usaban mucho el ejemplo de, imagínate tú llegar a Disney y solamente quedarte en la puerta de Disney, no poder entrar. Asimismo es el bautismo. ¿y Jesús dónde queda? ¿Qué hizo Jesús? Por muchos tiempos en esa iglesia en Tokio. Y yo, pues obviamente, porque yo no soy bruta, pero lo pensaba y la analizaba muchas veces y no lo entendía, ni me salía a decirle a las personas eso porque no creía eso. Y luego, hace bien poco, vine a entender eso mismo, que uno se bautiza por ser seguidores de Cristo para uno y ya, y solamente una vez y ya. No es que te cambiaste de iglesia y te vas a bautizar, que esto, que lo otro, que volviste. No. No. Así que continuamos con los temas candentes. Así que Pues, volviendo entonces al libertinaje, ¿verdad? ajá.
y que mucha gente está abusando, ¿verdad? Como estábamos diciendo, de la gracia del Señor. Pablo en Romanos 6, dice que a mí me encanta Pablo, usted sabe que ese es el más caracachimba para mí, ¿verdad? Ese el Ujú. apóstol de A mi esposo apóstoles, le gusta mucho. me encanta, y la carta de los romanos, mi favorita de todas, ¿verdad? Pero el capítulo número 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna Mm. manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Así que Ujú. eso de que estamos en Cristo, pero estamos disfrutando de su gracia y por eso tenemos luz verde para hacer lo que nos dé la gana, eso no es correcto. Nosotros, Ujú. las cosas que hacíamos ya no las podemos hacer más. Romanos 12 nos dice lo mismo, que tenemos que, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestro entendimiento, nuestra mente de día en día. Que si usted antes se bebía 10 cervezas, se ahumaba, pues ya tiene que ir cambiando. Ya a 5 años de usted haber estado en el Evangelio, ya tiene que entonces o haber disminuido a 3 o no hacerlo más, ¿me entiende? Ujú. Si usted antes se endrogaba, ya no lo hace más. Si usted estaba viviendo en fornicación, si usted estaba viviendo en adulterio, el pecado, pornografía, lo que sea que usted hacía, ya no debe estar viviendo, porque el alma que está en Cristo no practica el pecado y nosotros no podemos abusar de su gracia, y mucha gente utiliza la gracia del Señor para darle rienda a los deseos de la carne. En primera de Pedro, Ujú. Pedro habla muchísimo de eso y estamos, como le dije, vamos a estar por la palabra porque esto no son mis opiniones. Esto no son las Ujú. opiniones de nosotros, ¿verdad? De mía. Esto es por la palabra. Si Pablo, a mucha gente dice que Pablo es muy duro, ¿verdad? No le gusta Jesucristo porque es ahí, mira, ahí, derechito. Entonces, pero son cristianos, son cristianos. Entonces, cuando uno le habla de las palabras que dijo Jesucristo, ay, es que Jesucristo era Dios, ¿verdad? Y, ok, Ajá. entonces cuando uno le dice a Pablo, es que Pablo era muy rajatable, ese hombre era muy fuerte, Yo he pues escuchado vamos a personas que tratar. me dicen, no, lo que pasa es que Pablo era machista, él no tuvo esposa ni nada. Y él era bien machista, por eso a mí no me gusta. Y no estoy Pues, de acuerdo con él. Ah. y está bien, a mí me encanta Pablo, Es que ese es mi acuérdate que lo que favorito. estaba hablando en Timoteo, pues, Ujú. mami sabe lo que yo pienso. A mí me sube y me baja, pero Sí, vamos por ahí. pero Ajá, ¿qué dice en entonces, Primera de cuando, Pedro? cuando vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 1, ahí comenzando, ¿dónde está Primera de Pedro? Aquí estamos aquí. En Primera de Pedro, dice, el capítulo 1, el verso del 13 al 16, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos que obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Pedro les está Ujú. diciendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y vivir en Ujú. santidad, vivir una vida perfecta. En No. ninguna No. manera, nosotros no podemos decir que somos perfectos, porque como dice mi abuela, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Usted ve, Ujú. Ujú. cada uno tenemos, ¿verdad? Pero estamos en el proceso de santificación. Estamos, ¿verdad? Entrando en ese proceso, ¿verdad? Para vivir una vida en santidad. Que me va a salir de vez en cuando, tal vez, una mala palabra. Tal vez, quién sabe. A lo mejor en algún momento voy a decir una mentira. Tal vez, quién sabe, ¿verdad? Estamos en el Ujú. proceso de santificación. A lo mejor voy a mirar a un hombre y voy a cometer adulterio en mi corazón. Tal vez, quién sabe, a lo mejor usted mira a una mujer, ¿verdad? También y comete adulterio en su corazón, porque eso es lo que dice la palabra. Si usted ve a una mujer con lujuria, ya cometió adulterio en su corazón.
Miraste a la mujer, qué linda le quedó la falda y lo que le estás mirando en las nalgas, ¿verdad? Ya cometiste adulterio en tu corazón, viste al hombre, que el pelotero, que tenía un buen trasero, que bien se ve, cometiste adulterio en su corazón. O sea, cosas como esta, usted no tiene que cometer el acto físico para hacerlo. Jesucristo decía, si lo haces con la mirada, con tu corazón, en tu Ya corazón ya lo pecaste. hiciste. Ya les. ¿Entiendes? Nosotros no somos perfectos, en algún momento vamos a fallar, de alguna forma vamos a fallar, pero estamos en el proceso. Pero como dice aquí Pedro y como decía Pablo, nosotros no podemos abusar la gracia y no vamos a, porque estamos viviendo en la gracia, vamos entonces a darle deseos a eso, vamos a darle, perdón, libertad a esos deseos en los que antes vivíamos, porque ya nuestra pasada manera de vivir no debe ser la misma. Las cosas que yo hacía ya uno no los hace. Entonces, ¿por qué hay tanto libertinaje en las iglesias? ¿Por qué hay tanta gente que está viviendo como si fueran impíos? Bueno, Ujú. no, lo que te voy a decir era que a lo mejor yo lo que pienso es que porque hay tanto libertinaje en la iglesia es para acomodar, para sentir a la gente bien en la iglesia, porque Y para que necesitan la gente en la iglesia. exactamente, y para que se llene la iglesia. Y Sobre tener, todas las cosas, porque lo que están buscando es eso, mucho dinero también. Ujú. Ujú. Pero Y yo creo que también por nosotros eso. tenemos que saber que Jesucristo hablando en una de sus parábolas, ustedes yo me imagino que recuerdan la parábola del trigo y la cizaña, esto es necesario y estas cosas van a pasar en las iglesias, vamos a tener trigo y vamos a tener cizaña, vamos a tener gente que realmente han tenido una experiencia con Dios, que han aceptado a Jesucristo y quieren cambiar su vida, ¿verdad? Y va a haber gente que no, que están allí sentados, pero todavía no tienen una relación con Dios, que no han sido Ujú. salvos. Yo, o sea, es lamentable, esto es lamentable, pero yo escuché esto, y esto estamos hablando de que como 5 o 7 años atrás, y decía que solamente el 5% de las personas en las iglesias, ¿verdad? Decía el estudio que en las congregaciones aproximadamente solamente el 5% era salvo. Wow. Imagínese usted, el cinco por Mm, ciento. ¿A qué tipo, en qué denominaciones estaban haciendo el estudio? No sé en qué se basó el estudio, yo desconozco, pero eso fue lo que yo estaba escuchando sobre este estudio. Y eso da tristeza y eso da pena. ¿Pero por qué? Porque la gente no se mete en la palabra del Señor, como estábamos leyendo al principio acá en Juan, es por la palabra. es La palabra de como, Dios lo que te va a hacer libre es la palabra de Dios. Y ahora nosotros vemos en los servicios, todo es, ok, ahora todo es adoración, casa de adoración, casa de adoración. Entonces están 3 horas cantando, que sí, la música es buena, claro que la música es buena, te mueve las emociones, ¿verdad? Porque usted ve cuando está el tipo de la batería, y todo el mundo, ¡guau, guau, guau, guau! Y corriendo por allá, ¿verdad? Ponen el pianito, tú ves la gente llorando ahí, pasan al frente al altar y todas las cosas, bajan las luces, ¿verdad? Porque están moviendo tus emociones y eso está chévere. Entonces, pero al ujú. mensaje, ¿cuánto le dan al mensaje? 15, 30 20 minutos. minutos. Entonces, y hay veces que lamentablemente tras que el mensaje es corto, empiezan los predicadores a estar gritando a todo lo que da y contando sus experiencias en vez de predicar a Jesucristo y el poder de la cruz y su resurrección. Ujú. No lo están haciendo. Porque yo hice esto y yo vi la gloria de Dios y saqué 20 demonios y sané 5 enfermos. Y haciendo un show y no predicaron a Jesucristo, no predicaron la palabra, Ujú. no enseñaron la palabra. Y entonces, ahí está, la sana doctrina nos enseñó, nos enseñó la palabra, la gente sí salió emocionada porque había buena música y todas las cosas, pero el intelecto, el entendimiento se quedó vacío. igual, se quedó Ujú. vacío. Oh, el culto estuvo glorioso, Y no se corrí, acuerdan salí nada, sudada y todas las cosas, pero ¿qué aprendiste de la palabra hoy? nada. Ujú. Nada, Y por y falta de trayendo eso de conocimiento. la importancia de lo que es
leer la palabra y estudiar la palabra y no dejar que el pastor te lea la palabra a ti. Si tú, ¿sabes? Tú realmente estudiar la palabra, vamos, yo no sé si seguimos ahora en este video o hacemos una segunda parte o algo, porque ya estamos 40 minutos, pero podemos seguir hablando sobre lo que realmente dice, ¿cómo se llama? Lo que es la paternidad espiritual. Podemos seguir con eso, pero quería añadir a lo que me estaba diciendo ahora, porque pues a las iglesias que yo iba allá en Tokio, una de las cosas que yo le decía a mi esposo era, yo no entiendo por qué hay que gritar. Yo le decía, o sea, llegó un punto en mi vida que yo no soportaba un grito más. Porque yo le decía, no me da paz, no me da tranquilidad, salgo de aquí más cargada. O sea, no soporto un grito más. Y en las iglesias allá de Tokio, en las reuniones de líderes, se hablaba mucho de eso mismo que Nino dice. ¿Qué vamos a hacer para que la gente esté atenta? Para llamar su atención. Y luego que yo salgo de eso, me doy cuenta de eso mismo, con unos amigos de nosotros estudiando la palabra y estudiando del sectarismo que vivíamos. Que hacían todo para mover las emociones, para mover que se te paren los pelos, que tú sientas la presencia, que tú llores, que esto. Y eso mismo, de la batería del enduro, y era para mover unas emociones. Ahora el piano, para mover unas emociones. Las luces bajas, para mover otras emociones. Y todo se hacía para mover emociones y no se predicaba la sana doctrina que era la palabra de Dios. Cuando yo llego a la iglesia que estoy yendo ahora, una de las cosas que a mí me impactó mucho fue que el pastor predicó con la Biblia, con versículos bíblicos, y predicó literalmente un capítulo entero y él lo desglosó y lo trajo a la hora. O sea, fantástico, lo trajo a la hora, pero él tenía la palabra con el ahora. Lo que estamos viviendo ahora con la palabra. O sea, no me Y que venga. lamentablemente muchas de las iglesias ahora, y mami sabe que las iglesias acá también lo hacen mucho, que hacen estos tipos de predicaciones que yo estaba diciendo, y ese ruido, es que están tirando fuegos artificiales. Estaban, ¿sabes? Se basan solamente en el tema, pero nada más que se yo leen un versículo y más nada. Y un versículo después, fuera de contexto. Exacto, y traen libros y de todo lo demás menos de lo que realmente es la palabra. Y una de las cosas que el Ministerio Hispano que mami y Adon dirige, Adon el esposo de mami, siempre se basan en la Biblia y van de que literalmente en la Biblia, ¿sabes? Esto es lo que dice la Biblia y van verso por verso, verso por verso. Imagínate, duraron ¿cuánto? 1 año y medio estudiando romano. Qué sé yo, algo así. Pero lamentablemente muchas iglesias no hacen eso por eso mismo, por la conformidad, para agradar a las personas que están allá en la iglesia. Y por eso mismo entiendo yo que el estudio que trae mía de que solo el 5% de los cristianos, de la gente que va a la iglesia, está salvo, yo pienso que es por eso mismo. La gente va por la conformidad, por cumplir, por sentirse bien consigo mismo, pero también hay una gran población dentro de la iglesia que está herida, que está lastimada, que ya no sabe ni qué creer, ni cómo creer, ni si lo que está viviendo está correcto, si hacer o no hacer, por tantos años lastimados, tantos años esto. Y como nos decía nuestro pastor, es fácil decir, siga a Jesús, olvídate del pasado y sigue. Pero sí hay un pasado, fueron muchos años lastimados y sí
cuesta un tiempo, que eso solamente cada proceso, cada persona es individual. Es Pero Dios exacto, pero es contigo. como, Y es pero es como decidir tú dices, es ser un proceso. Exacto. Es un proceso que muchas, y pues hablo de Puerto Rico porque nosotros somos de Puerto Rico. En muchas iglesias de Puerto Rico no saben el proceso de la sanidad. Solamente van rápido y dicen, oh, eres salvo ya y ya, ¿sabes? No puedes, ¿sabes? Estás bien, no tienes ningún tipo de problemas en el de corazón o de mental, lo que sea, lo que sea. Pero tienes Ese es otro tema. Mira, tú ves, ese es otro tema. Sí, ese es otro tema. O sea, que no podemos entrar entonces ahí porque después hablamos 3 horas más. Pero es como tú dices, ¿saben? No creen en lo que es la sanidad de interior como tal. No. Y por eso es que personas van de iglesia en iglesia, a lo mejor buscando esa sanidad, pero como las personas no saben trabajar eso, salen de la iglesia heridos. O dicen, ay, ¿para qué voy a ir a esa iglesia lleno de gente hipócrita? ¿Sabes? Este pastor me hirió por esto, Ujú. el hermanito me hirió por esto, lo que sea, pero son cosas que ya uno entrando a la iglesia con esa carga, pero las personas en la iglesia no saben cómo trabajar con eso. Más que tú sabes decir sobre la iglesia, el, el dolor, las heridas que crea las iglesias a las personas, cómo con sabiduría o con, ¿cómo te digo? Entendimiento o algo así, ¿cómo uno puede bregar con eso, ¿sabe? Maduramente, ¿sabe? Con madurez, bregar con eso, estando en la iglesia o fuera y quieres regresar a la iglesia realmente. Uno tiene que hacer una diferencia entre cuando dice que la iglesia me hirió, porque mucha gente se alejan de Dios porque alguien, un ser humano, hizo algo que no debió, ¿verdad? Yo recuerdo muchos años atrás, había una cantante cristiana, se llama o se llamaba, yo no, porque no sé si ella está viva todavía, ¿verdad? Esperando que esté viva, se llama Milly Laracuent. Era una cantante cristiana, tiene un testimonio hermosísimo. Y Milly Laracuent, ella hablaba de cómo ella se hizo mártir por el evangelio. Y esa fue una mujer maltratada por la iglesia. Yo puedo decir que ella era una mujer maltratada por la iglesia. Esos son fuegos artificiales. Sí. ¿Tú los Ella, escuchas? sí, Yo espero que no me este, levanten las nenas. ella fue una mujer maltratada. Ella estaba casada con un hombre que sufría de esquizofrenia, la maltrataba, pasaba necesidades, una situación bien fea en su hogar. Y cuando ella fue donde su pastor le dijo que ella tenía que quedarse ahí con su esposo y Wow. soportar todo porque ese era su esposo. Y esta mujer estaba siendo maltratada, de todas las formas que una mujer podía ser maltratada. Milly estaba siendo maltratada. Y un día ella le decía, Señor, yo quiero ya morir. Una depresión, cuando ya tú tienes deseo de morirte, es porque tú estás en depresión y cosas así, o sea, tu mente no está bien. Y ella estaba orando eso y ella dice en su testimonio que en su lecho de muerte, ella decía, gracias Señor, porque ya voy a estar en tu presencia, ya me voy a morir, qué bueno, y ella no quería que hicieran nada con ella, pero ella dice que ya cuando su respiración, ya ella sentía que se estaba cortando, que ya sabía ya que se estaba muriendo, ella sintió una presencia negativa, ella sintió una presencia demoníaca allí en su habitación. Ella entendió que después de todos los años que ella estuvo en la iglesia, ella no iba a ser salva. Ella Ay, no iba no. a ser salva porque ella lo que estaba era sufriendo y llorando en cada esquina, pero no tenía una relación con Dios. Y ella fue una experiencia bien fea que ella tuvo. Y después Dios le dio a ella una oportunidad y ahí es que ella comienza a hablar sobre, ¿verdad? De la restauración que Dios hizo en su vida y todas las cosas. Pero yo puedo decir que ella sí tenía unas heridas, ¿verdad? Causadas por la iglesia. O sea, porque por una mala enseñanza.
porque tú no tienes, Dios nos hizo libres, tú no tienes que vivir en eso. O sea, un hombre maltratándote, viviendo ahí con un loco, con un demente, maltratando todas las formas que tú puedas ser maltratada como mujer y te dicen, te tienes que quedar ahí. Eso es una mala enseñanza, ¿tú ves? Ujú, Ahora, yo, un ejemplo, en mi caso, cuando yo cuando yo caí en pecado, a mí me pusieron en disciplina, ¿verdad? Y yo decidí, ¿verdad? Después de un tiempo, yo me moví de la iglesia. Yo no puedo decir que aquella iglesia me lastimó. Yo me causé misma, el lastimar que yo tenía, me lo causé yo misma porque fue mi decisión. Y Ujú, nadie puede decir que te pusieron en disciplina, me lastimaron y mucha gente siempre están así, porque ellos no se someten a la iglesia, no se someten a la palabra de Dios, entonces dicen, no, porque la iglesia me lastimó, no, es que somos charlatanes y no nos queremos someter. ¿Tú ves? ujú. Entonces le echamos la culpa a alguien más. ¿Usted ve la diferencia? Y ahí es que entonces uno tiene que cada caso no lo tiene que ver en una forma diferente. ujú, Yo creo Exacto. que Dios restaura, la iglesia es un hospital para enfermos. Ahí es donde nosotros nos restauramos, donde Dios nos sana, donde Dios nos transforma y todas las cosas. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos Ujú, que poner de yes, nuestra parte, porque si no te quieres someter a la palabra del Señor, después no puedes decir que la iglesia te lastimó. ujú, ujú. No, eh, y viniendo de eso, por ejemplo, cuando tú empezaste a ir a la iglesia de jovencita, que realmente lo único que tenía eran pantalones para ir para la iglesia, y tú fuiste a la iglesia con pantalones, ¿qué te dijeron? No, te ¿Te tienes que sientas sentar atrás? atrás, te sientas atrás porque tienes pantalones. Y Ujú, entonces una persona débil ujú, o una persona que realmente no tiene Cristo en su corazón, punto, se va a ir de la iglesia y va a decir, no, la iglesia prácticamente me sacó de la iglesia por estar usando pantalones. Comparando eso contigo, tú, sí, o sea, el próximo domingo tú fuiste, pero con una una falda falda, que tampoco era, no era propiedad para ellos, pero y era fuiste con una corta, falda. y me Y mandaron para atrás entonces, otra vez. pero la gente tiene que entender, ¿sabes? Tú no venías de una casa cristiana, tú fuiste porque Ujú, tú querías ir a la iglesia. O sea, ujú, la diferencia es que tú querías ir a la iglesia. Hay personas que ujú, pues van por ir, a lo mejor sintieron algo y pues van por ir y pues se hieren de esa forma y ya no quieren volver a la iglesia. Yo ujú. le diría a esas personas que entonces busque una iglesia que te acomode, que use un pantalón. Y que la En vez iglesia de ir a una tiene que entender que la iglesia, como acabo de decir, es un hospital para gente enferma. Usted no espere recibir a todo el mundo. Si a su casa, como dice mi esposo, si a la iglesia el domingo, si hay una prostituta, es una prostituta de lunes a sábado, se viste como prostituta de lunes a sábado. El domingo Dios la tocó y tuvo el deseo de ir a la iglesia, ¿cómo ella va a ir vestida? como Como una prostituta. como una prostituta, porque es prostituta. la ropa que tiene y va a ir vestida. Ujú, Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a sacar? Vamos Ujú, a nosotros a hacernos Dios en ese momento y la vamos a sacar, a crearle una raíz a una mujer. Por eso, por cómo está vestida, ella no es cristiana ahora. Cuando ya tú eres cristiana, que tú eres una cristiana madura y estás por ahí enseñando las nalgas y estás enseñando por ahí los senos, entonces ahí tenemos un poquito de problema y tenemos ¿verdad? Que hablar sobre eso. Pero si la ujú. persona no es cristiana, mire, que vaya como le dé la gana. Eso es lo que exacto. queremos. A mí no me interesa que a la iglesia Es que vengan llegue, iglesia, punto. gente de otras iglesias. Yo quiero en mi iglesia gente, lo vil y menospreciado del mundo. Esa es la oración mía. Lo vil y menospreciado Ujú, del mundo, eso es lo que yo quiero que llegue a nuestra congregación. Los que han de ser ujú, salvos que lleguen a mi congregación. A mí no me interesa que venga gente de otras iglesias y mucho menos con malas mañas. Que ujú, vienen hasta no. Ahora, si usted no tiene una iglesia y usted quiere congregarse, usted quiere aprender de la palabra del Señor, amén, amén, porque usted no estaba creciendo en la suya, amén, venga y le enseñamos la palabra. Pero mientras tanto, quédese en su iglesia. Nosotros queremos gente que no
han tenido una relación con Dios para discipularlos, para enseñarles y para Y, amarlos, y ayudarlos a eso también, sanar. como dice Mía, o sea, queremos personas nuevas, como dice Mía, pero también en el caso mío y de mi esposo, nosotros llegamos a una iglesia después de estar heridos de 2 iglesias consecutivamente en menos de un año. Wow. Y cuando llegamos, el pastor habla con nosotros y le dice a mi esposo, más que un pastor aquí tienes un amigo. Y ahí hubo un pequeño problemita porque mi esposo le dice, quien me hirió era amigo mío. Yo lo consideraba mi amigo. Y realmente mi herida es con un amigo. Y yo sé que necesito un pastor. Pues ya el pastor sabe en su mente. Wow, obviamente se lo dijo directo. La cachó. O sea, y nos ha dado ese espacio, siempre ha estado a la disposición como pastor, pero siempre le ha dado el espacio a él, porque, como quien dice, pues el más herido para lo que es ministerialmente en la iglesia, el ministerio, etcétera, ha sido él. Por eso mismo, nuestra figura pastoral era su amigo de años y fue quien lo hirió de golpe. Y en mi caso bien personal, mi coraje y mi herida era directamente con Dios. ¿Por qué? Y ahí es lo que vamos, del 5% solamente que se salva. ¿Cómo tú, siendo Dios, has permitido todo esto? Y has permitido estos charlatanes en esta vida. Y ha sido literalmente Dios mismo el que ha ido sanando esas heridas porque hemos tenido una iglesia, una casa que ha sabido cómo ayudarnos, cómo levantarnos. Y hace poco, hace como un mes o 2 meses, mi esposa tuvo una conversación con el pastor y de acuerdo a cómo veníamos, mi esposo contesta con la mentalidad, las enseñanzas que teníamos, es que él le habla al pastor. Y el pastor le dice, wow, por lo que tú me contestas, sé que nunca te enseñaron ir a donde Jesús a preguntarle primero. Yo tragué hondo y él me vino a refutar, mi esposo, y yo le dije, es que es una verdad. Siempre nos enseñaron ir primero a donde el hombre, no ir directamente a de Dios, porque si íbamos a donde Dios y Dios nos decía otra cosa que no era lo que el hombre nos había dicho, pues nosotros estábamos mal. Y ahí es que vamos con que ahí cada caso es por individual, cada persona es por individual y deberían haber más pastores que trabajen por individual a sus ovejas, que trabajen por individual cada caso, porque todo el mundo es diferente. Algo que hablábamos con unas amistades, como que cada pastor debería tener algo de psicología, definitivo, algún curso básico, algo, porque cada ser humano es diferente, cada proceso es diferente, y para eso está la gracia de Dios y la sabiduría de Dios para poder trabajar cada caso por individual. Y tú diciendo eso, lo importante es de saber si esa iglesia no es bíblica o no te está dando lo que tú necesitas, muévete. No No permanezcas te quedes ahí. ahí. No, muévete. Y hasta que encuentres una que Dios te diga, o pídele al Señor que te dirija a la iglesia donde tú quieres, que te abra esas puertas. Y tú vas a esa iglesia y entonces vas a echar fruto. Porque ¿para qué te vas a quedar en esa iglesia a morirte ahí? Exactamente. ¿Entiendes? Y vamos Lo a que parar el leí, y podcast aquí. lo que leímos al principio en Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente Así. libres. Pero cómo tú puedes conocer es a través de la palabra. Métete en la palabra, aprende la Biblia. Si en tu iglesia no se te está enseñando la Biblia, la palabra del Señor, no se la están dando, son de las iglesias que te apagan las luces y te ponen solamente el versito bíblico ahí en la pantalla. Tienes que hacer algo. Habla con tu pastor, préndeme las luces porque yo quiero leer el capítulo completo.
Y una de las cosas que a mí me gusta de la iglesia que estamos yendo ahora es que el pastor siempre, antes de predicar, él le pregunta, ¿quién trajo la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? ¿Sabes? Él Y no prende quiere, las luces él quiere, y él prende la luz y él quiere la Biblia como tal, ¿sabes? De en carpeta, papel. papel y, ¿sabes? Que tú las tengas al frente de tuya. Ujú. Y eso es una de las cosas que me gusta porque las otras iglesias no, ¿sabes? Léelo en la pantalla. Ujú. ¿Sabes? Es como que, ¿y dónde está tu Biblia? ¿La dejaste en el carro cogiendo solo o qué? No Pero sé. nosotros Pero, también tenemos que hacer nuestra asignación, tenemos que en nuestro tiempo sacar tiempo durante el día, durante la semana y leer la palabra. Así es. exacto. Vamos a terminar ahora el podcast ahora. Esto sigue y se extiende. Este Ok. podcast no termina aquí. Es que pues ya llevamos 1 hora de este podcast. Y entonces vamos a dividirlo entonces en 2 partes porque la otra parte, eso va a ser, mira, candente. Así que no se lo pueden perder. Si este podcast ha sido de bendición, si ha aprendido de algo, déjanos en los comentarios si tienen una pregunta o duda de que aquí la señora invitada la quiere contestar. También nos deja en los comentarios. Síguenos en Instagram, en YouTube, Apple Podcasts, Spotify, en TikTok. Estamos en todas esas plataformas. Síguenos, danos like, suscríbete. Y nada, gracias a todos por escucharnos y estar aquí pendientes. Bye, nos vemos en el próximo, en la segunda parte. Bye. Dios los bendiga.